Que la paz de Dios sea con todos nosotros en este hermoso día, amados hermanos. En un sermón anterior titulado Vivamos de acuerdo con nuestro llamamiento y elección, comenté que cuando la nación hebrea vino a Samuel pidiendo un rey como lo tenían las naciones a su alrededor, estaban rechazando básicamente a Dios y todo el programa divino para ellos como nación. Añadí que el deseo de ser como las demás naciones en el ejercicio de su corrompida libertad era en esencia lo mismo que habían hecho Adán y Eva en Edén. Un abierto rechazo, abandono o negación del Dios que les había dado la vida. También vimos cómo Dios ordenó a Samuel darles lo que pedían y les añadió todo lo que su nuevo rey haría con ellos. De esta manera Dios les estaba mostrando que cuando se ignora lo que Dios se ha propuesto hacer con sus escogidos y procuran mejorarse a sí mismos mediante el uso de sus propias capacidades y siguiendo los modelos del mundo caído, cometen el más reprobable e indeseable de todos los pecados, que es la negación de Dios y la autojustificación y orgullo. El mismo pecado que cometieron nuestros primeros padres en Edén, impulsados por Satanás, quien también cometió ese mismo pecado y por esa causa fue expulsado del cielo. Dios dejó en aquel entonces a la nación hebrea andar en sus propios caminos por un periodo de tiempo. Esto para mostrarles las consecuencias de rechazar el gobierno divino y seguir una forma de gobierno humano e infernal. Tristemente, esa forma de actuar se ha replicado a través de la historia hasta nuestros días. La Biblia de muchas maneras nos muestra que cuando el hombre es dejado a sí mismo en control de su vida, lo malo siempre terminará gobernando sus acciones. Esto es inevitable por la sencilla razón de que el hombre no está libre o no es tan libre como se cree, sino que es esclavo del pecado y de la muerte. El pastor John MacArthur muy acertadamente nos dice en su comentario a los Romanos lo siguiente: el hombre no tiene en sí mismo la capacidad para impedir que crezca la cizaña de su pecaminosidad, ni para cultivar el fruto bueno de la justicia. El desarrollo natural del hombre no consiste en elevarse, sino en declinar. Él no es objeto de un proceso de evolución progresiva, sino sujeto de un proceso de involución retrógrada. El hombre no está ascendiendo para llegar a Dios, sino que desciende alejándose de Dios. Fin de la cita. Y ese descenso, añado, es en dirección a la condenación eterna en el infierno. Amados hermanos y amigos, a los que quizás lleguen estas palabras, seríamos ignorantes y necios en demasía si negáramos que la búsqueda de la identidad, de una identidad contraria a la que recibimos de Dios, cada vez nos precipita a un ritmo acelerado en el abismo de la condenación eterna. El continuo declive al que fuimos sometidos a causa de la caída continúa su ritmo acelerado. Y la triste noticia es que somos total o radicalmente incapaces de poner freno o revertir ese proceso de degeneración que nos lleva a la condenación eterna por nosotros mismos. El testimonio de la historia pasada lo ha demostrado, y la historia presente continúa reafirmando esa misma realidad. Al escribir a los Romanos en capítulo 1, versículo 18 al versículo 32,
En 3 ocasiones en esta sección Pablo utiliza la siguiente sentencia que define lo que Dios ha hecho con determinado grupo de personas. La frase es como sigue: Dios los entregó. Véala en los versículos 24, 26 y 28. Esta sola frase y el triple énfasis en ella nos ayuda a construir nuestra tesis en este día, o un aforismo para desarrollar. Dios ha abandonado a través de la historia a muchos hombres a los efectos de su justa ira. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la causa o causas, si es que hay más de una, por las que Dios ha abandonado a muchas personas, familias e incluso naciones en el pasado y en el presente? Quiero invitarles a buscar la respuesta a esta pregunta en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Hay 2 eventos en la historia del trato de Dios con el hombre que establecen la causa o principio formal por el que Dios ha desechado en el pasado a muchos hombres y aún en el tiempo presente continúa abandonando a algunos a los efectos de su justa ira. La epístola a los Romanos comienza con ambos eventos como testimonio que Dios ha dado a todos los hombres, para luego decirnos cómo el hombre ha despreciado o ha respondido ante estos 2 grandes eventos de revelación divina. Los eventos son los siguientes. En primer lugar, tenemos la revelación general en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20. Allí el apóstol dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En estos versículos, nuestro Dios establece la siguiente verdad: Dios se ha dado a conocer a todos los hombres por medio de las cosas creadas. La revelación de Dios en la naturaleza es un testimonio fehaciente y seguro de su existencia como creador del universo. La segunda forma de revelación que encontramos en Romanos capítulo 1 la vemos en los versículos del 1 al 17. Citaré solamente versos 16 y 17. Esta es la revelación especial. Allí Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la revelación especial que Dios nos ha dado de sí mismo, en la cual nos muestra quién es Él, cuál es nuestra condición y cómo podemos conocerle y tener una relación íntima y personal con Él. Ahora bien, ¿cómo ha respondido el hombre a través de la historia ante estos eventos de revelación divina? Los versículos 21 al 25 nos responden: pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dicho en pocas palabras, podría ser de la siguiente manera, hermano. La respuesta que el hombre ha dado a través de la historia a estos dos grandes eventos de revelación divina ha sido el desprecio de la verdad para seguir o escoger la mentira. Considero que aquí está la esencia del pecado del hombre. Lo que Pablo está describiendo aquí es lo que desde el huerto del Edén ha venido ocurriendo hasta nuestros días. Como es descrito en Génesis, el pecado básicamente consiste en la negación y abandono de la verdad por medio del cuestionamiento y la negación de la misma. Se nos muestra a la serpiente o Satanás en el libro de Génesis invitando a nuestros primeros padres a buscar otras opciones, lo cual ellos hicieron sin valorar los costos. La caída de Adán y Eva marca el inicio de esta terrible verdad que está carcomiendo la vida de millones de seres humanos. La caída del hombre, amados, no trajo amor de Dios sobre la raza humana, sino la justa ira de Dios sobre toda la humanidad. Entonces todos los hombres son por naturaleza hijos de ira. Así lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 3. Esa es la identidad que heredamos en Adán. Al escribir a los romanos, Pablo afirma lo mismo, asegurando que cuando Dios abandona a una persona o grupo de individuos, la causa no es otra sino la misma. Miremoslos en Romanos capítulo 1. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esta es la razón y no otra por la que Dios abandona a muchos hombres, los rechaza, los deja en su justa condenación, y a menos que se arrepientan de sus malos caminos, en sus pecados, morirán. Si traemos este texto a nuestro contexto histórico y cultural, podemos afirmar sin que nos quede duda alguna que este es el peor pecado que ha cometido el pueblo y la nación cubana contra Dios. Un país que por 62 años ha enarbolado las banderas del socialismo marxista. Es un país que ha rechazado la verdad de Dios por la mentira. Es un país que se ha envanecido en sus razonamientos marxistas y humanistas. Es un país que se ha hundido en la necedad y el oscurantismo. Es un país que ha cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza o imagen de hombres corruptibles. No es extraño entonces que un pueblo en tal condición sea entregado o abandonado por Dios a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Tomemos nota de esto. Toda negación de Dios es definida o calificada como una forma de inmundicia o malos deseos. No sé si alguno de ustedes lo sabrá, pero una de las premisas básicas del marxismo es la alienación del hombre de toda idea de Dios o forma de religión. Según el fundador del marxismo, es necesario extirpar de la mente del pueblo la idea de Dios y de cualquier forma de religión para entronizar al hombre como el amo y supremo Señor de su vida. Nada, queridos hermanos y amigos, es más parecido que eso al engaño de Satanás en el huerto del Edén. Ahora bien,
Permítanme aclarar que es importante que apliquemos el texto a nuestro contexto cubano, porque Cuba es la patria que Dios nos ha dado en este mundo. Ponernos a hablar de otros países sería lo mismo que intentar sacar la paja del ojo de nuestro vecino, ignorando la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Amados hermanos y amigos queridos, el rechazo, la negación, el abandono de la verdad por la mentira está destruyendo la vida de la nación, pueblo y familias cubanas. La culpa de nuestra miserable condición no está en agentes externos a nosotros, sino en nosotros mismos. Como nación, no hemos honrado a Dios nunca en toda nuestra historia patria. Lo hemos desechado para que no reine sobre nosotros como Israel en los días del profeta Samuel. Ya dije que 3 veces en esta sección Pablo afirma cómo trata a Dios a los que pervierten la verdad o la niegan. Eso, creo, es lo que nos está ocurriendo por estos días. Ahora, continuamos examinando las otras 2 señales que indican cómo Dios ha abandonado a una nación, familia o persona. La primera señal y la principal, de la que derivan las siguientes, quisiera que no la perdieran de vista, porque las 2 que siguen derivan de ella. Desprecio de la verdad para seguir la mentira. Esa es básicamente la principal. Y ese es el miserable legado que usted y yo hemos recibido de la ideología marxista. La segunda señal es la siguiente: cambio del uso natural de la sexualidad humana por el que es contra naturaleza. Esta es la segunda señal de que Dios ha abandonado a una persona, familia o nación a los efectos de su justa ira. Versículos 26 y 27, miren lo que dice Pablo en capítulo 1 de Romanos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Un humorista cubano radicado en los Estados Unidos, en una presentación suya, trata este tema, y aunque lo hace en tono de burla, no deja de decir una gran verdad cuando declara lo siguiente sobre las prácticas homosexuales en el mundo moderno. Él dice: esto me está preocupando, pues primero estuvo prohibido, después fue permitido y ahora es aceptado. Y yo digo, usted verá que va a terminar siendo obligatorio. Aunque esto puede parecer chiste, parece ser el camino que nuestra nación está tomando bajo el liderazgo del CNC y la figura de Mariela Castro Espín, con el apoyo del Partido Comunista de Cuba. En los primeros años de la Revolución Cubana, el homosexualismo fue prohibido a tal extremo que homosexuales fueron llevados a campos de concentración junto con pastores y otros disidentes del sistema. Luego, en la década de los 70, comenzó un proceso de estudio y análisis que poco a poco llevó de la prohibición a la permisión. Luego vino de la permisión a la aceptación, y en estos últimos años nos estamos moviendo de la aceptación a la legalización, con programas de educación sexual con enfoque de género desde las edades primarias. Y yo me pregunto, ¿a dónde vamos a llegar en nuestra nación? Amados hermanos y amigos,
Lo que estamos viviendo no debería tomarnos por sorpresa, pero tampoco deberíamos guardar silencio ante el pecado de toda nuestra nación. La Biblia establece que en estos últimos días y antes de la parucía de nuestro Señor Jesucristo, la condición no solo de esta nación, de esta amada isla, sino de todo el mundo, sería como en los días de Noé, en los que la perversión sexual y espiritual gobernaban desde los más pequeños hasta los adultos. Veamos entonces cuál es la tercera señal que nos indica cómo una nación ha sido abandonada por Dios y que está siendo objeto de su justa ira. Incapacidad mental para hacer lo que agrada a Dios. Y podríamos decir también incapacidad mental y espiritual para hacer lo que agrada a Dios. Miré Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, las palabras de Pablo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es, queridos hermanos y amigos, el clímax del rechazo de la verdad para seguir la mentira. La caída de Adán y Eva del estado de integridad reveló que el hombre, aun cuando gozaba de plena libertad espiritual, como nunca antes la volvió o la volvería a tener hasta Cristo, era radicalmente incapaz de escoger por sí mismo o libremente a Dios. La desaprobación de la verdad para seguir la mentira trajo como consecuencia que Dios los entregara a una mentalidad reprobada o incapaz de hacer el bien que agrada a Dios. La depravación total o radical del hombre ante Dios es consecuencia del rechazo o cambio de la verdad por la mentira. El abandono de la sexualidad humana, como Dios la estableció en Edén por la perversión sexual, es consecuencia del abandono de la verdad para seguir la mentira. Estas son señales reveladoras de que la ira de Dios está sobre una persona, familia, pueblo o nación. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De manera que estamos ante un gran mal por causa de nuestros propios pecados como nación. Deberíamos dejar de culpar a otros y arrepentirnos, volver a Dios en busca de perdón y una nueva oportunidad para recomenzar, refundar nuestras vidas y nuestra nación y construir una nación en Jesucristo. Esa es la única esperanza de un futuro mejor para la familia y pueblo cubano. A modo de conclusión, tenemos que Dios en el pasado y ahora en el tiempo presente ha abandonado a personas, pueblos y naciones a los efectos de su justa ira. ¿Cuáles son las señales o indicadores de ese abandono? Listamos 3 indicadores o señales. En primer lugar, desprecio de la verdad para seguir la mentira. En segundo lugar, cambio del uso natural de la sexualidad humana por el que es contra la naturaleza. Y tercer indicador, incapacidad mental o espiritual para hacer lo que agrada a Dios. Inevitablemente, estos indicadores resultaron en un triple efecto de maldición o revelación de la justa ira de Dios sobre pecadores perdidos. Ese triple efecto usted lo puede ver en los versículos 24, 26 y 28 de Romanos capítulo 1. De manera que
estamos en un grave problema. Y la única solución, como ya dije, la tenemos en retornar a Jesucristo para ser salvos o librados de la ira venidera. Termino con las palabras de Pablo, las palabras de Lucas en el libro de los Hechos 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.